Estamos con Adrián Álvarez porque la historia de los hermanos Titi en La Para sigue. Tiene otro capítulo más en esta novela porque hace un tiempo atrás Adrián nos presentaba justamente lo que pasaba con una hija de uno de estos dos hermanos fallecidos, que reclama una herencia millonaria, pero las que tienen la voz ahora son las viudas de estos dos hermanos. Claro, porque habíamos escuchado en su momento a Normi Titi. Así es. Habíamos escuchado a abogados, habíamos escuchado también a jueces. Hoy vamos a escuchar a estas dos mujeres que eran las voces que faltaban en esta historia, Liliana y Nilda Basualdo, dos hermanas, cuñadas y viudas a la vez. Claro, se condimentos casaron con los dos hermanos. De una historia que decíamos también antes, Silvia, que era una novela. Un culebrón. Un culebrón, pero ocurría acá cerca, en La Para, en el noreste de la provincia. Vamos a ver el campo de la disputa, que es en definitiva este lugar ubicado en las afueras de la localidad de La Para. Son 360 hectáreas, o lo eran originalmente. Después se fueron vendiendo, se vendieron 100 hectáreas, quedarían 260 hectáreas. Este es el campo de la disputa porque dicen que una hectárea en este lugar puede costar 9, 10 mil dólares. Entonces la herencia que le correspondería, por ejemplo, a Normi Titi sería de aproximadamente $1 millón. Para el que no siguió de cerca la novela, Adrián, recordemos que esta mujer es una empleada doméstica, así que no tiene mucho dinero y bueno, y ahora es la heredera de esto. Vamos a recordar quién es Normi Titi, una mujer que se entera que su padre es Pedro Titi, uno de los tres hermanos, medio de casualidad, cuando en su lecho de muerte el hombre que ella creía que era su verdadero padre le dice: no, yo no soy en realidad el padre biológico, tu verdadero padre es Pedro Titi. Ella se hace un ADN, el ADN lo confirma y ahora está en una disputa por la herencia de la cual todavía no puede ver ni un peso y sigue trabajando como empleada doméstica o atendiendo un kiosco de La Para. ¿Por qué no puede ver un peso? Porque hay una disyuntiva entre si la herencia le corresponde un 100% de lo que le tenía Pedro a esta mujer Normi Titi o si lo tiene que dividir con la esposa de Pedro Titi, que es una de estas dos hermanas, Nilda Basualdo, que se casó en abril de 2016, pero ese mismo año, en diciembre, la justicia anuló el matrimonio. Ah, está anulado el matrimonio. Pero ellas apelaron y ahora se supone que dentro de muy poquito va a haber una decisión judicial que determine si la herencia en definitiva va para Normi Titi y para Nilda o va todo para Normi Titi. Realmente es muy complicado el caso, ¿no? Es muy complicado. Ya mostramos a los protagonistas. Si te parece, Silvia, vamos a repasar un poquito un resumen de lo que presentábamos hace un mes aproximadamente para seguir sumando datos y condimentos de esta historia. Para que todos vayan conociendo cómo es la historia, ¿no? Por la disputa de esta millonaria herencia. Me levanto a las 7 de la mañana, voy al kiosco donde trabajo, después salgo a las 2, a las 3 de la tarde y me voy a limpiar la casa donde trabajo también. Es la heredera de una fortuna. Espera una decisión judicial que la convertirá en millonaria. Sin embargo, a los 40 años, Norma Titi se gana la vida como empleada doméstica, limpiando casas o atendiendo un maxiquiosco. Su vida dio un giro en 2005, cuando antes de morir, el padre de crianza le reveló que su verdadero padre era Pedro Titi, un longevo productor rural, sin hijos y dueño de más de 100 hectáreas productivas en las afueras de La Para, valuadas en $1 millón. ADN mediante, Normi restituyó su identidad y se convirtió en la única heredera. Hasta que en 2016 sucedió otro hecho curioso. Antes de morir, su padre, a los 84 años, se casó con una mujer de 27, Nilda Basualdo. Un matrimonio polémico, anulado poco después por un juez de familia que entendió que Pedro no era consciente de sus actos. Él negó estar casado, desconocer este hecho y fue muy sincero y entendimos que eso, más toda la prueba que había en el expediente y lo que nos llegaba de sede civil, donde se había declarado
la limitación de su capacidad, entendimos que efectivamente él no había prestado adecuadamente el consentimiento. Él vivía en una piecita desprovista de todo mueble, en una cama muy sencilla y principalmente no tenía conciencia de con quién estaba ni en dónde estaba. Mientras espera la definición judicial, Normi dice que al cobrar la herencia le gustaría hacer un viaje con sus 3 hijos, que sería ese el gusto que se daría, pero que su vida no cambiaría mucho. Mi vida va a seguir siendo igual. No, digamos, yo pienso que no va a cambiar nada. ¿Vas a seguir, pero no vas a seguir trabajando en el kiosco como empleada doméstica o sí? No sé, de empleada doméstica a lo mejor no, pero ya veré lo que hago. ¿Querés seguir trabajando? Sí. Bueno, Adrián, hasta ahí una parte, un capítulo de esta novela, el que nos mostrabas, ¿no? Hace un mes atrás. Exactamente, el 20 de marzo mostrábamos esto. Vamos a repasar en un cuadro cómo son las relaciones para tratar de entender un poquito más este caso, ¿no? Está Normi Titi, protagonista, con un padre adoptivo que le dice en el lecho de muerte que en realidad el verdadero padre, su padre biológico, es Pedro Titi. Ahí está. Eran 3 hermanos los dueños de los campos. Isidro Titi y Ciríaco Titi. Ciríaco Titi no se casó con nadie, pero Pedro e Isidro terminarían casándose con estas 2 hermanas, las hermanas Basualdo, muy jóvenes, las 2 veinteañeras. En el caso de Isidro, a los 78 años se casa con Liliana Basualdo, que tenía 22. ¿Sí? Y Pedro Titi, el administrador, este abogado, Fernando Cravero, también tiene que ver, porque es el que se hace cargo del administrador de los campos, y según la justicia, que lo imputó a Cravero, al igual que las 2 hermanas Basualdo, Cravero fue el instigador de toda esta maniobra, de esta supuesta estafa. Y un dato importante, ¿no? Ciríaco Titi muere donando la parte a la cuñada, es decir, Liliana Basualdo se queda con 2/3 de la herencia. Del otro hermano. Claro. Y después Pedro Titi, que era el único que seguía vivo, en 2016, ya sabiendo de la existencia de Normi Titi, se casa con Nilda Basualdo. Pedro Titi tenía 84 años cuando se casó con Nilda Basualdo, que tenía en ese entonces 27. El matrimonio, lo que decíamos antes, fue anulado ese mismo año, en diciembre de 2016, fue anulado y en pocos días más se conocería un fallo judicial. ¿No? Ese fallo va a determinar si la herencia de Pedro Titi se la tienen que repartir Normi Titi y Nilda Basualdo o va todo para Normi Titi. La hija de Pedro. ¿Eh? La hija de Pedro, después que se conociera a través del ADN, que era su hija. Exactamente. Bueno, habíamos escuchado ya varias voces judiciales, abogados, jueces, habíamos escuchado a Normi Titi, faltaba escuchar la voz de las hermanas Basualdo. ¿Qué tenían para decir ellas? Las hermanas Basualdo que crecieron ahí en ese campo, porque eran, recordemos, las hijas del tambero de los hermanos Titi. Es decir, Liliana Basualdo, por ejemplo, a los 9 años ya estaba ahí, en el tambo, interrelacionándose con ellos, y a los 15 años empieza a trabajar como empleada doméstica en la casa y empieza a cuidar de los hermanos Titi y a trabar una relación de confianza muy importante con ellos, que eran inmigrantes italianos, campesinos, gente trabajadora muy reservada y de poco salir. Las hermanas Basualdo nos decían hoy, ellos no conocían ni Mar Chiquita, no salían de la casa, no venía nadie a visitarlos, no venía nadie a verlos. Eran trabajadores del campo. Exactamente, y es como que la relación más cercana que tenían eran ellas. Liliana Basualdo cuenta que ni siquiera sabían lo que era festejar un cumpleaños hasta que ellas empezaron a festejarle el cumpleaños a estos hombres. Si te parece, escuchamos la voz que faltaba. Interesante. La de las hermanas Basualdo. Mi viejo entró en el año 93 al tambo, yo tenía 9 años, después tuve problemas con mis padres y ya a los 15 años entré a trabajar acá de los Titi, me hice cargo de ellos. Y bueno, estaba de empleada trabajando y bueno, después de todo eso, transcurriendo el tiempo, ellos eran 3 personas solas sin hijos. No tenían herederos. Cuando ellos eran grandes, ya el sobrino empezó a acercarse, Néstor Hugo Coco se empezó a acercar y dijo que yo era como un estorbo y me querían sacar de acá. Y no, don Isidro no aceptó eso, me ayudó y nos casamos y me dejó a mí como para cuidarlos, a los tres, hasta el último día los cuidé. Claro. Vos, Liliana, tenías 22 años, Isidro tenía 78, y en tu caso, Nilda, vos tenías 27 años
y Pedro tenía 84. Y cuando se conoció esta historia, mucha gente se preguntaba, por ejemplo, ¿qué le veía una mujer de 27 años a un hombre de 84 para casarse con él? Sí, lo primero que se piensa es eso, pero una persona se puede casar no solamente por amor, sino para cuidarlo, para estar, para apoyarlo, y bueno, fue la decisión que se tomó. Yo lo higienizaba, nosotros dos lo cuidamos y como lo querían sacar de acá, y bueno, fue esa la determinación que se tomó, casarse. Casarse para cuidarlo. Casarse para cuidarlo, exactamente, de la hija que lo quería sacar de acá. Pero generalmente cuando uno cuida a alguien, o es un trabajo, o hay una relación familiar, o hay amor, ¿no? Claro, hace muchísimos años que estamos nosotros acá. ¿En tu caso qué era lo que había? ¿Un afecto? Un afecto, claro, un afecto, un cariño, nosotros los hemos criado acá con ellos. ¿Por qué quería casarse Isidro? Para no dejarle al sobrino que herede el capital y no se meta a los capelinos. Porque Quería dártelo a vos. es la decisión que él tomó para yo tomar una responsabilidad. Él dijo, vos tenés que tomar una responsabilidad de quedarte con nosotros. ¿Y por qué decidiste vos casarte con él? Era lo más fácil en ese momento, casarnos, porque parecía como que estaba, como decir, estaban todos ahí atrás, ¿me entendés? Y tenía miedo él, no sabíamos cómo tomar la determinación. Si él hacer una donación, tenía miedo el sobrino, que se metiera, porque ya el sobrino le quería sacar las cosas antes de vida. Ellos no eran ningunos sons, ellos sabían que los capelinos y el sobrino se quería meter. Y él no quiso. En tu caso, el matrimonio fue anulado por el juez de familia, que entendió que Pedro tenía sus capacidades cognitivas disminuidas. Claro, sí, fue anulado, pero bueno, eso está por verse. Pero lo que dice el juez es que cuando se casó, él no tenía la capacidad de comprender lo que estaba sucediendo. Sí, no, eso no es verdad. Cuando vino la inspección judicial, según el juez, Pedro ni siquiera estaba en condiciones de decir con quién estaba casado. Claro, sí, pero él vino a los 2 años. No vino en el momento, al otro día que yo me casé o a los 2 días. Vino recién a los 2 años. ¿Me entiendes? No vino ahí nomás a verlo. Sí, ¿por qué no vino cuando yo me casé? ¿Por qué no vino? Lo iba a encontrar en buen estado. Porque nadie lo obligó. Más allá de lo que se decía en el fuero de familia, en otro ámbito judicial están imputadas por defraudación. La defraudación sería supuestamente porque se habrían aprovechado de la incapacidad de estas personas. Claro, sí, usaron eso, pero hay pruebas que lo demuestran que no es así. Pedro cobraba su alquiler, cobraba su pensión, se iba al pueblo y bueno, él sabía lo que hacía con su plata. Bueno, allí estaba el testimonio de las hermanas, de las viudas de los hermanos Titi, ¿no? ¿Y por qué rompen el silencio ahora, Adrián? Porque se conoció a mediados de marzo toda esta historia y ellas todavía no habían tenido su lugar para expresar la posición. Así que bueno, se conoció la posición de Normi Titi, todo el planteo de los abogados, pero es una historia que recién conocemos hace muy poquito, claro. Que lleva muchos años, pero hace muy poco conocemos. Destaco, por ejemplo, una de las hermanas dice, Nilda, que se casó con Pedro Titi, reconoce que no se casó por amor. Se casó por afecto. Por el afecto. Dice, sí. por afecto, pero reconoce que no había amor en esa relación, sí había otras cosas, entre ellas afecto, y creo que es Liliana la que dice que son los propios Titi los que plantean esta posibilidad de casamiento o esta estrategia ya a esta altura, porque veía que había familiares que no habían aparecido nunca y que en los últimos tiempos, cuando ya estaban ellos ancianos, habían empezado a acercarse. Conocían de la herencia. Claro, supuestamente por el interés de la herencia. 2 datitos, Silvia, muy importantes. Sí. Uno tiene que ver con la causa penal por defraudación por los alquileres, porque hay 5 imputados, las 2 hermanas Basualdo, el abogado y otras 2 personas más, acusadas de aprovecharse de la incapacidad de estos hombres, de estos titis ya ancianos, para hacer usufructo del alquiler, de los beneficios. Podría elevarse esta causa a juicio la próxima semana y hay que ver si se confirman las 5 imputaciones o a lo mejor sean menos. Y con respecto a la anulación del matrimonio, que va a determinar en definitiva a quién le corresponde la herencia de Pedro Titi, esto está en el fuero de familia, es inminente el fallo, se estima, nos decían hoy, que en 20 días podría conocerse la decisión. Bueno, tendremos un capítulo más la semana próxima. Hay más novedades dentro de poco, seguramente. Gracias, Adrián.